Buenas tardes con todos. Mi nombre es Valeria Imi Conoulica Bernal. Soy estudiante de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y miembro activo del Club ONU San Marcos, un club el más antiguo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y dedicado al debate de modelo de las Naciones Unidas y al derecho internacional. Buenas tardes, mi nombre es Vanessa Estefanía Ospina Ramírez, soy estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente hago también parte del Club ONU de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En esta oportunidad, muy amablemente, nos acompaña la doctora Paula Severino Babio. Ella es doctora en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, es miembro del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO, es investigadora, docente y consultora en temas de derechos humanos y bioética y tiene una gran trayectoria. Aparte de esto, es autora de más de un centenar de artículos académicos respecto a la materia. Muchísimas gracias, doctora Paula Severino, por acompañarnos. Es un placer saludarlas, Valeria, Estefanía, y con ustedes también a quienes nos están acompañando, que van a ver esta entrevista hoy. Es para mí siempre muy grato trabajar con los estudiantes de la Universidad de San Marcos. Yo soy una egresada y docente de la universidad pública, así que es algo que llevo muy en mi corazón. Así que bueno, muchas gracias por esta invitación. Nos está convocando una discusión sobre el artículo que usted hace un tiempo escribió respecto a la decisión que tomó el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial del Perú respecto a la edición de las 100 reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad. Entonces, vamos a empezar nuestra entrevista. Valeria. Bueno, respecto a su artículo actual, no sé si podría decirme acerca de la situación actual de los derechos de la población LGTBI. Mira, te agradezco esa pregunta porque una de las cosas que estamos viviendo y sobre todo que se ha visto agravada en esta situación de pandemia son precisamente la situación de grupos de máxima vulnerabilidad. Y uno de estos grupos atravesados por muchas vulnerabilidades son los grupos de las personas LGBTI. Entonces, ¿qué pasa cuando, además de ser una población históricamente marginada y que ha tenido una pauperización en el acceso a sus derechos, y es muy absurdo que se siga insistiendo, como pasó con estas normas de Brasilia, que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial decidió excluir uno de los puntos que protegía de manera específica a las personas LGTB. Es muy absurdo cuando el Perú acaba de ser condenado en sede judicial en una muy interesante sentencia de violencia por prejuicio. Entonces, para los que quieran ahondar un poco más en este tema, les recomiendo, lo van a encontrar en un artículo mío, que es el artículo que escribí a raíz del caso peruano, que tiene como un detalle bastante más preciso de jurisprudencia, porque el artículo sobre las normas de Brasilia es una columna, con lo cual casi no tiene bibliografía. Pero en este otro artículo un poco más extenso pueden revisar el informe 175 de la Defensoría del Pueblo y su informe complementario para saber efectivamente la situación de los derechos de las personas LGTB en Perú. Pero me parece importante en este punto recalcar que si bien los informes defensoriales son muy importantes, porque la Defensoría es el órgano que tiene que tomar, digamos, esta lucha desde el Estado, este trabajo solamente pudo hacerse posible por el trabajo que llevan varias décadas realizando las organizaciones de la sociedad civil y sobre todo las personas líderes en las comunidades y las comunidades LGTBI, que son las que producen el conocimiento y que son las que han sistematizado la información y que las que en algún punto nos han educado a todos, todas los que trabajamos desde la vida académica o apoyamos el activismo en estos temas, que es muy importante de reivindicar porque este trabajo documental es fundamental. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Y al usted darme también la respuesta, había mencionado
el pacto, bueno, de Brasilia y en el artículo también, ¿no? Quisiera saber de Ujú. qué se trata estas 100 reglas de Brasilia. Ya, mira, las 100 reglas de Brasilia, su nombre completo es 100 reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad. Se aprueban en el marco de la 14ª Cumbre Judicial Iberoamericana. Yo tuve por cuestiones coyunturales de la vida de la persona con la que yo estaba casada en ese momento, me tocó asistir un poco al nacimiento de todo este proceso de las reglas de Brasilia en el 2008, y son un punto de inflexión que marcan las reflexiones que vendrían haciendo los operadores del derecho, sobre todo los operadores judiciales, en materia de acceso a la justicia de grupos en situación de vulnerabilidad. Dentro de estos grupos de situación de vulnerabilidad se hablaba de las personas mayores, de las personas con discapacidad, de las personas migrantes, digamos, todas unas categorías, ¿verdad? Eh, lo interesante que tiene la última de las revisiones que se hizo en el año 2008 en Quito es que incorpora nuevas categorías, vamos a decir así, de personas, de personas que van a ser consideradas de todos estos grupos en situación de vulnerabilidad. En Perú van a ser adoptadas desde el año 2010 las reglas, entonces eso quiere decir que todas las especificidades que tienen en materia de catálogo de derechos, de acceso y tal, van a ser aplicables a los justiciables que engloben dentro de estas condiciones de vulnerabilidad en cualquier proceso que se realice en el Perú. Y tomemos nota de lo que yo les contaba en la pregunta anterior sobre el tema del caso de Azul Rojas, porque justamente la Corte Interamericana encontró culpable al Estado peruano por no facilitarle, por impedirle en realidad, por violar el derecho al acceso a la justicia, además de lo que fueron las violaciones sobre su integridad física y tal. Entonces, en la nueva formulación o en la nueva, vamos a decir así, en el refresh que se hace de estas normas, se incorporan algunas nuevas categorías de personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, las pertenecientes a las diversidades étnico-culturales, personas afrodescendientes, la condición de refugiados y las personas de la comunidad LGTB. Entonces, la orientación sexual y la identidad de género como causales, como condiciones protegidas, ¿no? Que es en definitiva lo que dice la Corte Interamericana desde el 2012 con Atala Rifo e Hijas versus Chile, ¿no? Condición sexual, orientación sexual, perdón, e identidad de género son categorías protegidas por la Convención, y para que puedas hacer una distinción en función de esas categorías necesitas un estándar muy alto. El Estado tiene que, o sea, quien pretenda restringir derechos en función de estas categorías va a tener que hacer una justificación particularmente fuerte de por qué esto sería legal. Eh, lo interesante es que lo que hace el Consejo del Poder Judicial en las resoluciones que yo mencionaba en la columna es justamente decir, ok, vamos a adoptar las reglas de la nueva formulación de las reglas de Brasilia, menos vamos a hacer reserva, como si fuera una figura del derecho internacional público, ustedes saben, vamos a hacer que además se tiene que aplicar de una manera muy específica y tal. Vamos a hacer reserva de la regla número 4, que es la regla justamente que incorpora estas nuevas categorías de protección. Y es como muy llamativo, y después está el voto de uno de los magistrados donde pretende justificar este apartamiento, esta no entrada en vigor de esta nueva categoría en función de la identidad de género y de la orientación sexual, porque dice que un varón es un varón y una mujer. Y ahí se terminó, ¿no? Y la naturaleza, dice, eso es la cosa que voy a decir, Dios mío, o sea, ok, este colega estaba, este magistrado realmente no está fallando conforme derecho. Digo, ¿qué es lo que está fallando en esto que están fallando en esto, ¿no? Entonces, por otra parte, digo, también tiene como una incongruencia bastante curiosa porque hacen una mala cita, digamos, porque dicen, bueno, vamos a excluir a la orientación sexual y la identidad de género de la regla 4, pero en realidad la regla 4 incorpora además estas otras categorías que quedarían incorporadas, pero la regla que específicamente habla de orientación sexual y identidad de género es la regla 20. Entonces es como un poco llamativo porque de la regla 20 o se le pasó o no se animaron a decir nada, ¿no? Y por otra parte, porque también en la resolución hay una referencia muy confusa respecto de un acuerdo plenario, que es un acuerdo plenario sobre feminicidio, donde se habla del tema de la identidad de género, si se va a considerar o no, quién se va a considerar mujer o no a los efectos del feminicidio, da para otra discusión ese plenario. Eh,
pero no entendemos tampoco por qué lo hace en relación a la regla 4 cuando es otra la regla, no me acuerdo si es la 19, que es otra la regla, sí, la 19, es otra, que es la que habla específicamente sobre el tema de violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, es un pan con mango que realmente es bastante difícil de entender, y el hecho de que hayan logrado, a través de la reconsideración que interpone la doctora Tello en su condición de titular de la Comisión de Protección de Personas en Situación de Vulnerabilidad, Acceso a la Justicia a tu Comunidad, ella interpone un recurso de reconsideración en junio que finalmente es aceptado y deciden que las reglas van a entrar en vigencia tal cual fueron aprobadas en el 2018, y lo mismo una presentación que hace la doctora Alba Barrios sobre en función de este dictamen de la Comisión, perdón, que me estoy olvidando, de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial, ¿no? Entonces, también denunciando esto y diciendo lo que yo señalaba de que en realidad, aun cuando se hubieran aprobado las reglas con esta pretendida excepción, no existiría tal excepción porque la regla 20 no había sido impugnada. Entonces, bueno, la verdad que es bastante penoso, bastante llamativo. Cabe celebrar que estas dos magistradas supremas hayan hecho toda esta movida y sus equipos de trabajo hayan hecho toda esta movida para lograr hacer retroceder y haberlo logrado al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Pero esto no obsta a lo grave de lo que pasó, ¿no? O sea, no hay que hacer de cuenta que aquí no pasó nada, porque realmente es muy grave, y es particularmente muy grave cuando esto sucede un par de meses después de la condena del Estado peruano en el caso Azul Rojas. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Pero entonces, en esta misma vía, ¿qué implicaciones hubiera tenido para la población LGBT, puntualmente en el Perú, si esta decisión hubiera quedado? Es tremendamente negativo, es decir, no podemos seguir permitiendo este tipo de cosas, y en lo personal creo que es un acto que engendra responsabilidad del Estado, ¿no? Afortunadamente se subsanó, como les decía, pero no se subsanó espontáneamente, sino por el trabajo de estas magistradas y sus equipos, pero creo que da el pulso de lo que todavía sigue pasando y de cómo todavía siguen pensando muchas magistradas, magistrados y muchas personas en el Perú, lamentablemente incluso a nivel de la magistratura, que uno creería que ya tienen los derechos humanos incorporados bajo la piel, ¿no? Estamos viendo que este caso, muy desafortunadamente, se rigió también con base en un criterio individual de la moral de ciertos jueces. Entonces, ¿cuáles son las reflexiones que nos podría aportar este caso para delimitar estos márgenes en cuanto a la moral individual del juez y estas decisiones colectivas que nos afectan pues a todos? Bueno, qué buena pregunta. Yo creo que hay como dos grandes partes en tu pregunta. La primera, que tiene que ver con esta invitación que vengo haciendo hace más de 17 años, 20 años, casi les diría, en el Perú, de formémonos, por favor, en cuestiones elementales, al menos de bioética jurídica. O sea, es tremendamente importante. Bioética jurídica es una manera cortita, abreviada, de hablar de la bioética de y para los derechos humanos. Al que le interesa, los invito a seguirme en Instagram, me escriben, porque es la red que para mí es más fácil estar al día con los mensajes, me escriben y de mil amores yo les cuento qué material pueden ver, o para ahondar un poco más a los que les interese informarse. Yo tengo unas cuantas cosas escritas como bastante simples, introductorias, para entender qué es esto de la bioética de los derechos humanos, que es hoy más importante que nunca. Y debo decir, aprovecho esto para decir que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su resolución 4/2020 de la semana pasada, reconoce a la bioética de los derechos humanos como una de las pautas fundamentales para atacar, para regular, para legislar, para prevenir el tema en materia de derecho a la salud y de derechos humanos en el contexto de la pandemia. Entonces, guarda, porque la bioética de los derechos humanos ya ha sido reconocida a ese nivel. He tenido el privilegio de estar trabajando estos últimos meses, conversando con la relatoría de ESCA, y ellos, tanto como en su momento fue con la Corte Interamericana, y ellos han estado cada vez más receptivos y cada vez más conscientes de la importancia del papel de la bioética de los derechos humanos, y eso lo encontramos
tanto en la resolución de abril de la Corte Interamericana como en la última de ahora, de julio, de la Comisión Interamericana. Entonces, yo los invito a que es algo en lo que ya, si no tienen nociones elementales, ya hay que formarse. ¿Por qué? Porque los temas que son complejos, hablamos de temas como reproducción asistida, como ciudadanía inclusiva, como muerte digna, pero ahora con todos estos temas que tienen que ver en la pandemia, es decir, ¿qué sabemos de los triajes, por ejemplo? El Perú tiene ya colapsado prácticamente su sistema de salud en muchas de las regiones, ¿ok? ¿Quiénes van a recibir una unidad de terapia intensiva? ¿Quiénes van a recibir una cama I o un respirador? ¿Por qué? ¿Basado en qué razones? La bioética es la que resuelve todas esas cosas. Entonces, hoy más que nunca, ¿qué pasa con el acceso al derecho a la salud? Hoy más que nunca tenemos que empezar a formarnos en bioética de los derechos humanos. Y los administradores de justicia, más que nadie, ¿no? Entonces, una de las cosas que vemos es estas fallas, ¿no?, en el razonamiento, tanto por los problemas de lógica interna, de, pucha, prohíbo una regla, meto una en un número que no era, y un acuerdo plenario que no tiene nada que ver con una regla que no era el número, y dejo vigente la otra, cosas más vinculadas, si se quiere, con razonamiento judicial más básico. Pero por otra parte, nos lleva a la segunda parte de tu pregunta, que tiene que ver con la moral y las decisiones judiciales. Y es el hecho de que hace falta empezar a cuestionar y a reflexionar, porque una magistrada, un magistrado no puede fallar, no puede sentenciar en función de sus convicciones personales. No hay forma. Cuando esas convicciones personales no respetan el mínimo constitucional exigible, es decir, aquello que el derecho internacional de los derechos humanos, ustedes saben bien, exige como mínimo, que es todos somos iguales en dignidad y derechos, y todos no admiten ningún tipo de excepción ni condición. Entonces, si yo soy una magistrada que considera que no debería permitirse el matrimonio igualitario, que considera que las personas de la comunidad LGTB no deberían tener acceso, lo que yo tengo que hacer es dar un paso al costado. No hay forma de que sea un parámetro de convencionalidad la opinión consultiva 24 y yo siga pataleando en mi despacho que hay varones y hay mujeres y ahí sí se acabó. Y un varón es tal cosa y una mujer es tal cosa. ¿Tengo derecho a pensar de esa manera? Claro que tengo derecho a pensar de esa manera. En mi moral particular, ¿no es cierto? Yo siempre distingo entre el piso y el techo. Es decir, el piso, que es la ética pública, que es aquella que es la ética de los derechos humanos y que es aquella que tiene que estar atravesando cualquier decisión normativa a cualquier nivel y sobre todo a nivel judicial, y la ética de máxima, que es mi moral personal. Entonces, yo tengo que cambiar mis convicciones y mis ideas si por alguna razón yo estoy totalmente en contra de eso, no. Ahora, ¿qué es lo que porque yo estoy amparado por el derecho constitucional, ¿no es cierto?, de mi libertad de conciencia. Y si fuera el caso de una libertad religiosa, también de una libertad religiosa. ¿Qué es lo que yo no puedo hacer? Yo no puedo dictar una resolución judicial que vaya con el techo que sea conforme mis convicciones personales y no que sea conforme la ética pública, que es la ética del derecho internacional de los derechos humanos, que dice que todos somos iguales en dignidad y derechos. Entonces, por supuesto, las personas que se sientan incapaces de asumir este compromiso de ninguna manera pueden estar ejerciendo la magistratura, de ninguna manera. Entonces, me parece que es bien importante empezar a tomar conciencia y empezar a abrir esta discusión de la diferencia entre lo que son mis propias convicciones y lo que me exige la tarea. Se planteó en Costa Rica hace poco tiempo atrás. Yo participé bastante, de la suerte de poder participar de este proceso del matrimonio igualitario y de las familias diversas también en Costa Rica. A los que estén interesados los invito a estar atentos porque la semana que viene va a estar dando una charla sobre esto justamente para Costa Rica. Y se planteó que había magistradas y magistrados que querían plantear una objeción de conciencia al matrimonio igualitario, que fue obligatorio, entró en vigor el mes pasado. Y es como, ¿cómo vas a plantear objeción de conciencia? No puedes. No puedes, no puedes. Si eres un magistrado, no existe tal cosa como la objeción de conciencia. En este punto en particular, o sea, para restringir, imagínate lo absurdo, objeción de conciencia para restringir derechos de justiciables. Las reglas de Brasil existen, entre otras cosas, para evitar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, me parece que, como te digo, es algo en el cual sistemas que están imbrincados, además, por unas prácticas culturales
muy colonialistas, muy formalistas, muy verticalistas, muy autoritarias, donde, digamos, hay algunas magistradas y magistrados que son realmente personas con una profunda formación y una profunda vocación, y otros que no, como en todos los órdenes de la vida, ¿no? Entonces, yo creo que la magistratura es una de los ejercicios más importantes, más nobles y más fundamentales para el ejercicio de una democracia. Entonces, el que no esté o la que no esté a la altura, tiene que dar un paso al costado. Y no hay nada de deshonroso, digamos, vuelve a la actividad privada y ahí elegirá cuáles son sus clientas, sus clientes, y está perfecto. Gracias, doctora. Creo que, bueno, Vanessa ha tenido problemas de conectividad y por lo tanto creo que se ha desconectado. Ya. Pero bueno, de verdad. Es parte de lo que nos toca, es parte de lo que nos toca en esta nueva normalidad de lo virtual. Bueno, la bioética, tú sabes, yo siempre digo, cuando la tecnología funciona y está todo perfecto, genial, cuando no, entra la bioética, ¿no? O sea, cuando entramos en estas colisiones, en qué pasa cuando algo sale mal, muy bien. Entonces, no pasa nada, es parte de lo que asumimos de este tipo de comunicación, ¿no? Sí, creo que a cualquiera lo puede pasar, ¿no? A pesar de muchos problemas que podamos tener, hay que seguir, hay que continuar. Y bueno, de verdad estamos muy agradecidas por la entrevista, doctora Ciberino. De parte del Club ONU estamos muy agradecidos por su participación y el tiempo brindado, ¿no? Ha sido una muy grata entrevista sobre su artículo más que nada y esperamos de verdad volvernos a encontrar más adelante. Claro que sí, muchísimas gracias, Vale, muchísimas gracias, Estefi, también. Es para mí siempre súper, súper grato estar presente en actividades con ustedes, así que cuando quieran, para la próxima, aquí estaremos.